Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestri y pronto tendremos a Fernando, que está al otro lado. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Hola Ricardo, genial. ¿Y tú? Pues bien, no esperaba que dijeses otra cosa. Y bueno, y manda la actualidad, ¿no? Tenemos que comentar una terrible pérdida y que ha proporcionado una patada al refranero español, porque uno de los refranes más conocidos es que no hay mal que 100 años dure. Bueno, pues este señor ha durado 100 años y es nuestro amigo Enrique o Henry Kissinger. Nuestro amigo del programa, querido por todos los oyentes y por nosotros, un gran ejemplo a seguir, que como ha dicho otro referente de la buena acción política, Ursula von der Leyen, que como me has comentado tú en el Off the Record, lo ha elogiado porque parece que quiere, Cruella de Vil, parece que quiere ser una discípula a la altura del maestro. Sí, sí. Y bueno, ya le dedicamos buena parte del... Fue uno de los protagonistas de aquel programa que se llamaba La diplomacia del horror. Hay que reconocer que es un hombre que ha dejado huella allá por donde ha pasado, si no, en España ha dejado huella. Un Fue hombre uno de querido los en el amigos. sudeste asiático, en España, en el Cono Sur, un hombre donde ha tocado. Sí, sí. Siempre hay gente que lo disculpará, ¿no? Operación Cóndor, ¿no? Es que eran comunistas. Bueno, comunistas o simplemente gente que no comulgaba con él. Y en todo caso es decir, la Operación Cóndor sabe, pues sí, supongo que la gente sabe lo que es, ¿no? En aquella operación de matar opositores a determinados regímenes del cono sur norteamericano por la vía directa, con tortura previa, por supuesto, A ver, pero la trágicamente. Operación Cóndor estuvo muy comedido, pues son 30.000. A ver, pero ya en Bangladesh los 3 millones de muertos y la cifra del sudeste asiático, o sea, eh, que a ver, que la Operación Cóndor fue bastante dura, pero nuestro amigo Enrique era un tipo, o aquí, por ejemplo, solo se llevó a un presidente del gobierno, vamos a ver, o sea, Bueno, se sospecha, pero hizo sus triquiñuelas con estaba aquello por ahí. de Marruecos y el Sáhara, hablando con determinado personaje que caza elefantes. Sí, Bueno, es que el da buen para un tipo, programa. por donde se movía, siempre dejaba una huella, una buena huella. Y sí, o sea, todo es gradual, ¿no? Es decir, no hay 3 millones de argentinos muertos, pero porque no fueron necesarios. El problema de Henry Kissinger es que no le costaba hacer volar a un presidente del gobierno, autorizar una operación como Cóndor, bombardear ilegalmente, o si tienen que morir 3 millones de personas en Bangladesh, pues son coyunturales, con esa voz que tenía, lo justificaba, lo envolvía, y dices tú, no, o sea, yo no te discuto que tengas tu macrovisión, pero hay cosas que no son justificables. Y luego, a más largo alcance, el famoso informe Kissinger, que, bueno, en el cual se había propuesto, hombre, que los pobres, vamos a acabar con la pobreza, acabando con los pobres, ¿no? Que no se reproduzcan más, que me estorban, porque si no nos quedamos sin, Sí, bueno, sin que es materias primas. parte, No se trata de que evolucionen económicamente, sino de que no se reproduzcan. Y hizo un plan detallado, informe Kissinger. Por favor, la gente que lo busque. Y no se me quede con lo bonito de las palabras, que sepa ver el subtexto. El que llegue a decir, una persona que llegue a decir que hay que cambiar la mentalidad de la gente para que empiece a despreciar el tener hijos, bueno, cosa que no ha conseguido, sobre todo en la zona de más alto crecimiento, que es es la lo que de estábamos hablando en el Off the Record, África que subsahariana. es curioso porque hay algo muy curioso, ¿no? Bueno, ya estamos con el gorro de aluminio porque ya ha filtrado el informe Kissinger, ya hablo del informe Kissinger, con lo cual si hablas de El ese informe informe, Kissinger, el informe Kissinger no es de gorro de aluminio, es una documentación no, no, desclasificada. ¿Mm? todo lo que se hable de documentación que no salga en Telecinco es gorro de aluminio. Entonces, el Ah, informe vale, vale. Kissinger es propio de gente con gorro de aluminio. Y el detallito pequeño de que, como hablamos en los de Record, una zona con un desarrollo paupérrimo como el sudeste asiático haya entrado en desarrollo y la contención poblacional. La zona con la India, que era la zona con más natalidad del mundo, haya entrado en contención poblacional. Una zona que no logró el desarrollo esperado como Hispanoamérica y toda la América no anglosajona, haya entrado en contención poblacional. Pero hay una zona del planeta que es el África subsahariana, que no ha entrado en contención poblacional, que no está cumpliendo las supernormativas europeas o de regulación y que van camino a ser los mayores contaminantes de agua del mundo, pero es una zona exenta. Es decir, el globalismo y estas cosas que nacen de los foros en los que Kissinger vertía su maravillosa contribución,
Hay una zona que está exenta, hay una zona que parece que puede hacer lo que quiera y aparte sus pobladores pueden hacer lo que quieran y toda queja sobre sus comportamientos, sobre su impacto, es acusada de algo muy bonito que es racismo porque son impunes e incriticables. Son unas personas que no son ángeles de luz, que aunque estén fuera de las tendencias globales y de estas cuestiones que se han impuesto al resto del mundo, ellos están exentos y cualquiera que se atreviera a decir que su actuar es un poco perjudicial para el planeta o para su entorno, pues es una persona maléfica y es un Dixie con una escopeta y un diente que quiere, por supuesto, la segregación racial y que, por supuesto, tiene que ser reeducado. Bueno, aclaremos. Estamos hablando de los gobiernos. Los pobrecitos de abajo hacen lo que pueden. Ah, no, claro, por supuesto, estamos hablando de lo... pero más que no es un problema africano, es un problema de, Bueno, curiosamente, cómo al resto del mundo se le somete desde la base gubernamental y esa zona, curiosamente, entre todos estos discursos, o sea, es lo que hablábamos es antes, que es ¿no? una zona de juego salvaje de intereses y ahí va a ver quién Ah, puede por supuesto, llevárselo pero es lo que todo. hablábamos de antes de los principios, es decir, curiosamente aquí hay gente que es, por ejemplo, esto no está en el programa, pero un programa de un país despreciable, Canadá, posiblemente el país más despreciable del mundo. Canadá es un país gay friendly, ecologista, maravilloso, y luego ejecutivos canadienses muy guapos, muy estupendos, se van a México, se van a África, abren mineras y contaminan. Y son despreciables, salvajes y absolutamente asesinos y ecocidas. Y esas personas que un día están pagando a senadores canadienses para reprimir camioneros, que esas personas de repente bajan del avión y esos principios que tienen se les van y se vuelven absolutamente destructivos. Entonces, qué curioso que a lo mejor no tienen ningún principio. O sea, no tienen principio, o sea, todo lo que hacen lo hacen por un cálculo siniestro. Entonces, es muy curioso como personas que dicen tener unos inquebrantables principios tienen comportamientos bifurcados según el punto del planeta en el que estén. Entonces, Bueno, hay eso una para zona... Ujú. con muchas potencias occidentales, empezando, por ejemplo, en Estados Unidos. Dentro de sus fronteras era una democracia, pero por fuera. Y Se les luego hay olvida. Ujú. un dato curioso, bueno, exportan la democracia al precio que sea. Con lo cual, a veces, llevar la democracia tal cual ellos la conciben, pues significa sumir un país en el caos. Yo no sé si es puro idealismo o, bueno, en fin. Ya no sabemos qué Y, decir, pero vamos, fíjate lo que te digo. Es lo que tú dices pero del luego, juego claro, otro dale, tema de dale. la doble moral, antes hablábamos del racismo, y con esto ya pasamos, porque nos hemos desviado de nuestro amigo Enrique, pero yo Ujú. creo que ya le dedicaremos un programa más adelante, si hace falta, Con cariño y con amor. eh, con amor y con el amor y cariño que se merece. Dios lo tenga en su gloria, a pesar de todo. No, Eh, creo que está más bien con un tipo de rojo, por lo que me parece. O sea, tiene que estar bueno, molesto con la visita. ¿Dónde le voy a poner? ay, por cierto, espera, que me he ido del tema, pero aquel presentador tan impresentable, todo se ha dicho de paso, argentino, que montó la marimonera cuando murió la reina Victoria, La ¿te reina acuerdas? Isabel, sí, sí, sí. Isabel, ostras, Victoria, Isabel de Inglaterra, ha vuelto a montar un show semejante con el señor Kissinger. Bueno, en fin. Bueno, hay gente para todo. Eh, Hablábamos de la hipocresía y del racismo, pues resulta que el racismo no es un invento de los blancos. En el mundo hay muchos sitios muy racistas y no están precisamente ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni ¿Puedo en... soltar una cosa muy rápida ahora cuando fíjate, esto que el racismo se... Dale, Tenía Sudáfrica en la mente, donde los blancos dale, son los dale. que están siendo exterminados y, en fin, y son ellos los que imponen barreras para que entren sus Otros inmigrantes. conciudadanos de africanos de otras zonas. Pero Y eso está fíjate, fuera de te voy a la... contar una anécdota de cómo es el racismo en el mundo. Ahí estaba contando un chaval camerunés que vive en México, que estudió en Marruecos. El racismo lo inventamos los blancos y no hay racismo más que, no puede haber racismo inverso, ¿no? Pues contaba una anécdota muy graciosa de lo estúpidos que somos, ¿no? Decía, él llegó a Marruecos para estudiar, le costó una fortuna, era lo que podía pagar, ¿no? Su madre no quería. Y entonces cuando llega empieza el profesor en una universidad internacional de Casablanca a hablar en árabe. Y levanta la mano y dice, profesor, ¿podría hablar en francés? Y coge el profesor, que era marciano, dice, ay, se me olvidaba,
hay africanos aquí. ¿Eso cómo se califica? Nada, es otra mentalidad. Ya está, a punto. Es otra, claro, eso no es racismo, el decir algo así, ¿no? O sea, porque claro, como el tipo era marciano y los otros eran africanos, entonces es curioso cómo el racismo puede venir de cualquier lado, de cualquier parte, y al fin y al cabo viene una concepción cultural de superioridad, que se han dado muchísimas a lo largo de la Bueno, humanidad. La última fue, sí, sepa- la que más ha sido y más ha quedado es la de la que hubo, pues eso, la versión Dixie que yo decía, esa versión de supremacismo, pero siempre la ha habido, es decir, siempre la hubo y siempre la habrá, y pasa entre todos los puntos que hay contacto cultural. Y hay zonas como que estamos muy obsesionados y hay zonas como que se le trae sin cuidado. El mundo árabe, por ejemplo, es profundamente racista con la gente más oscura de piel, le trae sin cuidado. Es decir, esto es así, las cosas son así y no me digas nada. bueno, Y y por hay terminar, dale. no, que hay un país en concreto donde hay un partido en que dice que hay que exterminar a una raza concreta, que no es precisamente la negra, es decir, vuelvo a Sudáfrica, hay un partido que su programa político, es un partido que está en la oposición, gracias a Dios, pero su programa político pasa por el exterminio de los blancos. Y tal cual lo dicen y no lo han prohibido. Pero oye, yo quisiera pasar de esto y empezar ya con los temas Perfecto. económicos, Vamos porque a terminar con los términos económicos, pero importante, lo que decíamos de los triángulos y la política, es curioso que hoy que vamos a hablar de lo etéreo sobre la política, es curioso que esa zona que yo digo que está impune no porque los africanos sean malos, no porque, sino porque curiosamente, como estamos diciendo, es decir, aquí hay normativas ISO, aquí hay normativas ambientales, pero hay ciertas zonas que no han llegado, que no se les ha permitido el estadio del desarrollo y que no tienen políticas que lleven hacia allá, como el sudeste asiático, a las que casualmente por el juego internacional se les permite y se les alienta a vivir en un caos permanente. Entonces, son reales, como vamos a hablar al final del programa, los valores que defienden si se permite esto y se fomenta esto, ¿no? Es decir, como demostró MrBeast, si MrBeast puede cavar 100 pozos, un youtuber, ¿es realmente la todopoderosa Unión Gorrinera no puede evitar que el Níger sea un río de plástico? ¿O es algo que fomenta o fomenta por misión un grupo de sociópatas fuera de control que no tienen ningún valor más que el de perpetuarse en el poder y sentirse superiores moralmente? es que son superiores moralmente, porque MrBeast lo hizo por puro egoísmo y para darse... Pero no te das cuenta. Y Y como, Greta Thunberg lo hace porque tiene convicciones auténticas, ¿no? claro, efectivamente. No tiene ninguna Bueno, motivación egoísta, ¿no? Y Ursula von der efectivamente, Leyen es una hermana de la caridad, una carmelita abnegada en el servicio público, ¿no? Que todo lo hace por profundas convicciones, ¿no? Eh, sí, es así, como... ¿no? Pero hay que lamentar la pérdida de su pony. ¿Es ella la que perdió el pony? Creo que sí. Es un ser, Eh, bajo las fauces de unos lobos terribles. qué terrible. Bueno, Pues vamos a la economía y vamos a hablar de un tema que es la pérdida. la pérdida, Algo, efectivamente, las pérdidas siempre son malas. ¿Cuáles son asumibles y cuáles no? ¿Verdad? claro, ¿y cuál es la Porque hay gente naturaleza que de la dice, pérdida? Es que el problema es venga, va, que hay un producto, ¿no? O sea, siempre hablamos de las pérdidas, ¿no? Y bueno, vamos a ver, si lo miramos todo desde una visión monetarista, simplemente contable, cualquier pérdida es mala, ¿no? Es decir, si por ejemplo nosotros metemos 200.000 millones en una inversión y no retornan esos 200.000 millones, es evidente que esa pérdida es terrorífica, ¿no? Y al revés, si nosotros metemos 1.000 euros en una inversión y retornan 2.000, esas ganancias son buenísimas, ¿no? El hecho bueno, es que aquí, perdona que haga un inciso, porque antes en la previa hemos hablado. Si me permites, luego me voy a dale, callar, dale. porque yo de economía no sé, pero sí que sé que la economía... podemos caer en la falacia del homo economicus, ese esperpento que se inventan los economistas para que sus teorías cuadren, sobre todo los economistas, eso es más del propio de los economistas más liberales. Al final se han dado cuenta, pero tienden hacia el homo económico. Es un señor que lleva una calculadora y va, antes de hacer una inversión, si esto me va a resultar rentable o no. Es un ser irreal, porque no existe. Y yo siempre pongo el ejemplo de los automóviles.
Cuando una familia decide tener un automóvil, muchas veces está perdiendo dinero a expuertas y su rentabilidad económica es menos algo, ¿sabes? Pero claro, no está mirando la rentabilidad económica, está mirando otro tipo de rentabilidades. Yo puedo Claro, tener la pero es que familia eso por es ahí. otro problema. Cuando estudias el Samuelson clásico, te habla del problema de la satisfacción. Y el problema es, ¿no? Eh, un café. Si yo tomo un café, es antieconómico. Pierdo tiempo que podía estar produciendo. Gasto en una Claro, cosa claro. que no es vital. Ahora, ¿cómo mido yo en la satisfacción? Es decir, y tú imagínate, un café muy malo. Un café, aparte de eso, en un vaso de plástico, en una zona, en un sitio poco atractivo. ¿Cómo puedo medir yo la satisfacción de ese café? Uy, ¿qué ha pasado? Me he quedado solo. Ah, vale, pero ¿cómo puedo medir yo la satisfacción de ese café, no? Y el retorno económico que tiene ese café. Pues depende de los factores. O sea, la economía tiene factores múltiples, ¿no? No son todo inputs económicos. Entonces, si yo estoy trabajando 14 horas, es el único momento que tengo. Hay una puesta de sol estupenda. Tenía sed y hace 3 meses que no me tomo un café. El impacto, el retorno de ese café es inmenso. Y ahora, sin embargo, un café carísimo, un café estupendo, me lo tomo, me cuesta 50 euros el café en un lugar maravilloso. Tengo una compañía horrible. ¿Cuál es el retorno entonces? Los factores asociados, ¿no? Factores de retorno, los factores de impacto, no son medibles. Es decir, el gusto, los recuerdos, la situación, todo esto es algo que no se puede medir y que la economía monetarista tiende a medir de cuántos cafés consumo, hábito de consumo, pero no se, es algo, es un punto de la economía más que irracional, sentimental, ¿no? Que no se puede llegar a medir. Ahora continúa por donde ibas tú. No sé, si me ha ocurrido meter esa cuña, que mejor te he roto Dale, el dale. discurso, No, claro, ¿no? Los tipos de pérdidas que hay, cuáles son asumibles y cuáles claro, no, por eso te decía que me he económicamente. quedado, que ha habido un momento que hemos tenido aquí problemas técnicos, creo, ¿no? No, no ha sido un problema técnico. Me he quitado yo la cámara para. Bueno, porque había una circunstancia que no quería que viese el público. Punto. Ya está. Ah, vale, perfecto. Pues, ¿qué te digo? Igual que no todo es medible y no todo es monetario, ¿no? No Mm. todas las decisiones son económicas, ¿no? Porque hay motivos superiores al puramente monetarista, ¿no? Pues con las pérdidas pasa lo mismo, es decir, pero empezando porque toda inversión puede ser amortizable, es decir, un coche, pero esta es otra cosa, es decir, mira, el coche es un ejemplo muy bueno. Si la familia tiene unos ingresos medios, vamos a poner de 20.000 dólares o euros, ¿no? El coche tiene un impacto mensual, bueno, 20.000 al año podría considerarse poco, pero bueno, 20.000 al año, ¿no? Y el coche tiene un impacto anual de un 25%, ¿no? Pero claro, viven en una zona media. Si se desplazaran en autobús, en transporte público, gastarían un 20% menos en transporte, ¿no? Pero gastarían 2 horas más de trabajo, 2 horas más de desplazamiento, no podrían tener actividades de ocio, no podrían visitar familiares a largo plazo, incluso para estudiar, trabajar, promocionar su calidad de vida, el retorno de esas relaciones sociales, ese tiempo ahorrado, ese desplazamiento, ¿se puede considerar como aumento del rendimiento o solo se cuenta como una pérdida monetaria? Entonces, hay factores asociados que hacen que una inversión que es antieconómica frente a otra monetariamente inferior dé retornos superiores, porque no somos máquinas. Sí, es que si no es una visión de la economía estilo tío Gilito, ¿no? Tener todo una enorme cámara acorazada llena de monedas y dinero y billetes que para tenerlos por ahí, tener dinero por tener. Claro, y que si ir en metro es un 1% más rentable que tener coche, voy en metro.
aunque tenga que estar 3 horas. Porque como no van, los ingresos no se ven afectados, es decir, en todo lo que he dicho, los ingresos son los mismos. Entonces, en la visión monetarista es un 1% de mejora del rendimiento, pues oye, lo que haga falta, ¿no? Que es lo que falla muchas veces en la gestión de recursos humanos en las empresas, que muchas veces por márgenes muy pequeños se toman decisiones por esta visión monetarista, ¿no? Entonces, la pérdida. Para empezar, cada vez que se produce una inversión, la pérdida es inevitable. Es verdad que si se produce una amortización, ¿no? Si yo invierto en algo, tengo actividad económica, retorno, y ese objeto se retira, ya no se considera pérdida, ya está amortizado, ¿no? El problema son las amortizaciones de objetos o de procesos que no tienen rendimientos directos. Porque ahí volvemos a lo mismo, es decir, ¿de qué sirve tener? Es que ese es el problema de la teoría económica no clásica, sino sesgada frente a la otra teoría económica, ¿no? Que también es improductiva. Es decir, tener una biblioteca, por ejemplo, tener servicios asociados, ¿no? ¿Qué retorno tiene para una entidad financiera? Ninguno, ¿no? Pero realmente no tiene ningún retorno o no tiene ningún retorno medible. Claro, hay cosas que no se pueden medir. Entonces, si un 1% del gasto aumenta la satisfacción de los empleados, si un 1% aumenta en tu centro de trabajo la satisfacción, exactamente, claro, pero ahí vamos con el problema, es decir, ¿qué objetivos tenemos? Si los objetivos son puramente ciegos, ¿no? Si los objetivos son puramente monetarios, evidentemente todo es prescindible, pero fíjate que estamos rondando en círculos sobre lo mismo, es decir, la pérdida de la versión humanista de la sociedad, ¿no? Siempre se piensa que los antiguos eran imbéciles y que gastaban inmensamente en religión, que gastaban, pero curiosamente, aunque sí llegaban a ser antieconómicos, ¿no? Esa cuestión de que todos los edificios fueran estéticos, esa idea de la visión a la vida espiritual, sí tenían unos inputs que aun teniendo carencias alimentarias, materiales, tenían un retorno tan importante, ¿no? Que Es que yo, compensaban de alguna manera esa pérdida económica. Entonces, el problema es una vida, una visión económico-personal sin ningún tipo de visión a largo plazo y sin ningún tipo de motivación intrínseca, de motivo superior, ¿no? bueno, he cambiado Ahora de parece que cámara. está en el Titanic, pero bien. Espera que cambie de cámara. Sí, un poco. Vale. He cambiado la cámara y es el minuto 3 minutos, del 1.17 al 1.20, 1:20. a la Joder. 1.21. Vamos a llegar todavía. Bueno, venga, va. No sé qué le ha pasado a la otra cámara. Espero que no se O me haya sea, bueno, roto porque. ves No, una no, que pérdida no se me, total. que no se me muera porque es una cámara que es esta que tengo aquí que no me ha costado 2 duros precisamente. ¿Ves? Ese es el ejemplo de pérdida. Bueno, sí, pues No como has amortizado y es una hombre, no, pérdida real. Es decir, es un bueno, objeto físico con una función que ha dejado de y que va a tener una repercusión económica que va a suponer un bueno, menoscabo. No hay desarrollo, no hay. ¿Sabes qué te es digo? que no funciona, tío. ¿Por qué se me ha roto? Bueno, pues estará en garantía. La remito a la garantía, vamos. Como que me llamo Ricardo. Perfecto. Estábamos con las pérdidas y con los no tangibles, ¿no? Pero vamos a entrar, cuando tú quieras, vamos a entrar en la función, la pérdida. ¿Las pérdidas son malas o buenas? Bueno, a ver, tenemos que diferenciar que tenemos que remarcar que actualmente hay dos tipos de economías, la economía real y la economía productiva, ¿no? Entonces, ¿una pérdida financiera es siempre mala? No siempre. Es decir, una pérdida financiera, es decir, que se inviertan 200.000 millones de papeles pintados que provoquen un desarrollo social sostenido, un desarrollo económico, científico, técnico, ¿no? No tiene por qué ser malo. Por ejemplo, hablábamos del caso de Teranos, Elizabeth Holmes, ¿no? Esa Ujú. chica es una empresa que prometía que iba a revolucionar la biotecnología, era una empresa que prometía, que recibió mucho capital semilla,
porque prometía que iba a revolucionar los análisis clínicos, porque tenía un método miniaturizado de análisis estandarizado que iba a hacerlos por mucho. Todo era mentira, todo era dialéctica, ¿no? Esa pérdida, es decir, ese dinero no se ha perdido. Es decir, ese dinero se entregó, se malversó, ¿no? O, por ejemplo, la que siempre se dice la peor estafa de la historia, Bernie Madoff, ¿no? Que hay quien calcula que pudo llegar a los 80.000 millones, ¿no? La pérdida es para los inversores. Para las personas que recibieron el dinero de Madoff no hay pérdida, hay ganancia. ¿Cuál es el problema? El problema es que siempre que invertimos esperamos un retorno directo y un retorno no solo directo, sino aparte sostenido, ¿no? Tenemos una expectativa y no se cumple. ¿Cuál es una pérdida real? Cuando empieza la guerra turco-chipriota, hay una zona del norte de Chipre que era de las más turísticas de Europa. Se pueden ver los apartamentos vacíos, ¿no? Esa infraestructura no utilizada, la caída de la Unión Soviética que provocó una desintegración económica. La desindustrialización del norte de España que está llena de naves que no se emplean, ¿no? Financieramente esas pérdidas, por ejemplo, las de España son asumibles por el dinero europeo, pero la pérdida real en el tejido social productivo de España se nota. Entonces, en España realmente, si miramos su serie económica, no tiene pérdidas, pero si miramos el poder geopolítico de la población y la política española, del colectivo político español, es real. Es Sí, decir, no sé si quieres decir tú lo mismo, pero yo lo traduzco en pasar de la 10ª potencia industrial del mundo a la no se sabe cuánto y encima ser un país que se dedica básicamente a servir cafés al resto de Europa. exacto, y en un país que año tras año cae en posición global, en posición económica. Es decir, primero vino la pérdida de poder industrial, luego, pero sin embargo, si miramos los asientos contables, no hay pérdida. Sí, pero la SEAT por ejemplo, se va a dedicar en pocos años a fabricar velocípedos, yo Patinetes, qué sé. Sí, sí. sí, una cosa Y surrealista. Repsol se va de Spa, es decir, los procesos industriales siguen con toda la cantidad de empleos técnicos que ellos llevan aparejados, pero contablemente no hay pérdida. Sin Claro, embargo, pero hay aerolíneas como la Panam que quebraron, ¿no? Sí hay una pérdida, pero porque hay un traspaso de la propiedad y de los servicios de gestión a otras aerolíneas. Sin embargo, para los tenedores de los títulos de propiedad es una pérdida absoluta. Entonces tenemos que entender una cosa, es decir, uno, es muy difícil que el dinero se evapore. Es decir, siempre que hay circuito económico y hay pérdidas, ¿no? La pérdida es terrible para el tenedor de la obligación, pero no siempre lo es, ni para el circuito, ni para los receptores de la inversión. Y luego, las pérdidas son siempre un problema de estimación, ¿no? Entonces, es muy curioso porque tenemos estigmatizada la pérdida porque pensamos que la economía tiene que ser siempre, va a ser siempre una ciencia exacta. Y no es así. Por supuesto, como esto es un mundo de extremistas, parece que estamos defendiendo la dilapidación, ¿no? Y que estamos defendiendo procesos, sustentar procesos deficitarios perpetuamente. Mira, una cosa que está de moda, Aerolíneas Argentinas, ¿no? Aerolíneas Argentinas tienen más trabajadores que IAG, ¿no? Es decir, Aerolíneas Argentinas, hoy, del presupuesto federal argentino, sale una cantidad de dinero que paga a un número indecente de trabajadores, se compran aviones, se compran insumos, se compra combustible y vuela, ¿no? El hecho es, por el propio retorno de la rentabilidad de Aerolíneas Argentinas, ¿es sustentable? No. ¿Las pérdidas que tiene Aerolíneas Argentinas es retornable por la actividad económica que tiene? No. Está generando un desarrollo económico, tecnológico, social, un polo de desarrollo que al final vaya a hacer que sea autosustentable. No. Por ejemplo, un ejemplo de pérdida positiva. Positiva para el mundo. El canal de Panamá, el primer canal de Panamá fue una pérdida total para los franceses. Sin embargo, su infraestructura al final fue la que permitió que los americanos crearan un canal que el cual ha sido absolutamente rentable. ¿Fue una pérdida real para los compradores de bonos franceses? Sí. ¿Fue una pérdida absoluta? No. Es decir,
la infraestructura quedó y si el problema fue la planeación financiera y la tecnología del momento, pero la idea era rentable y ha sido rentable, ¿no? Entonces tenemos que ver la pérdida como un error de planeación y no absoluto. Es decir, la pérdida es necesaria. Hay procesos de desarrollo en compañía que cierta tecnología lleva a la pérdida, pero en siguientes modelos se rentabiliza, como ha pasado con... Antes me has puesto el ejemplo, bueno, Ujú. has compa es un ejemplo muy grotesco que me gustaría que lo volvieses a hacer, que creo Dale, que dale. van por ahí los temas, el tema, la comparación entre los proyectos fallidos, entre un proyecto concretamente fallido de El canal de nuestro Kiel. amigo el canal de Kiel, de Joseph Stalin, cuéntame un poquito de qué va esto, El canal de y Kiel... Vale, espera, vale. espera, y los sucesivas cagadas, vamos a llamarlo así, de Elon Musk, la diferencia entre unas y otras y de qué tipo son cada una Claro. de estos fallos. El problema es, por ejemplo, el canal de Kiel es una idea de Stalin de crear un canal navegable, el cual no tenía fundamento económico para conectar sino el lago Ladoga, ¿no? Y el problema es, se empieza a crear el canal, ya no era económicamente viable ni necesario, ¿no? Pero es que aparte de esto, se empieza a excavar, hay un montón de problemas técnicos y hay un momento en que por hacerle, por ese propagandismo absurdo que tiene el mundo de la izquierda de todo este mundo que viene de la mentira revolucionaria y toda esta órbita que levita, ¿no? Porque al fin y al cabo es una forma de percibir la vida, pues se quiere entregar se quiere entregar el canal de Kiel para su cumpleaños y para conmemorar el aniversario de la revolución. Así que se entrega con 3 metros menos de la con 3 metros menos de profundidad de lo necesario para permitir la navegación. Total, se inaugura, pasa un barquito y el canal de Kiel jamás cumple su función. Y se malversan los recursos económicos, se tiene una pérdida total de la inversión real y financiera solo por hacer una entrega simbólica para agradar al líder. Pero como no hay responsabilidad, ¿cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, eh, la Kodak no, desmintió, no, desatendió, no, ¿cómo es la palabra que me ha atascado ahora? La Kodak relegó un proyecto de digitalización porque pensaba que no era necesario. Es decir, podían haber sido los pioneros en la tecnología de la fotografía digital, ¿no? Esa negligencia y esa falta de visión consiguió que Kodak pasara de ser la empresa número uno en fabricación de tecnología fotográfica a ser irrelevante, ¿no? Lo pagaron. Los inversores que metieron en Teranos lo pagaron. Los inversores que metieron su dinero en la tuba en American Airlines lo pagaron. El Estado soviético se equivocó y simplemente quedó innavegable, se censuró, algunas personas perdieron la vida por querer publicarlo y aquí no ha pasado nada. Y ahora vamos con las continuas Y ese es el problema, perdón. vamos con él, pero ese es el problema de, claro, ahora por ejemplo, que es algo que no había hablado en los de récord, que es un problema muy grande, que si la metedura de, bueno, sí, vamos primero porque veo las metaduras de pata de nuestro amigo Elon. O Elon, por meteduras ejemplo, de patas o prueba de errores de eterno. sí, Elon más lo que pasa es que tiene grandes visiones, ¿no? Es que habla, como hemos hablado, la pérdida es en la no consecución de la rentabilidad o el objetivo inicial, ¿no? Es decir, Tesla ha sido deficitaria durante mucho tiempo, pero como tiene una expectativa muy alta, el capital nunca deja de entrar, con lo cual la Gigafactory cada vez es más productiva y se acerca más a los rendimientos que tiene que dar. Lo que pasa es que recordemos que Tesla ha llegado a valer tanto como Volkswagen, ¿no? Pero no produce el número de unidades. Pero claro, al tener el capital y el viento a favor y la publicidad y el momento mediático, los números de Tesla a base de capital están convergiendo, ¿no? Pero no es un capital, en parte sí es artificial, pero es un capital que entra de manera voluntaria, ¿no? Por fondos que creen que van a... El problema es que, por ejemplo, si Tesla no llegara ahora mismo a su objetivo de dejar de entrar el dinero, ¿no? Ahora mismo sí habría algo que vender y sí había provocado un desarrollo tecnológico, había provocado un impacto real, con lo cual lo que pasaría es que los tenedores de la deuda de Tesla perderían ese impacto financiero, ese
círculo de economía financiera y esas personas implicadas perderían, pero quedaría un impacto en la economía productiva real. ¿Qué es la diferencia? Es decir, queda algo real, quedan las gigafactories, ¿no? Con lo Claro. cual ha quedado algo, queda en la economía real, simplemente ha habido un fallo de gestión, ¿no? Pero ahora vamos con otra cosa que no te conté en el off the record, que es el problema. Es decir, el canal de Kiel, en una obra pública, el Estado pierde, el circuito económico pierde, ese esfuerzo no lleva a una mejora de la economía ni un proceso de gestión y se tapa. Pero ¿qué pasa con la socialización de las pérdidas? Las cajas de ahorros y los bancos, es decir, y aquí venimos con la teoría monetaria moderna, es decir, un banco se endeuda, un banco, Enron, por ejemplo, la empresa energética norteamericana, gestiona muy mal hasta el punto de llegar a los apagones, ¿no? Un banco llega al punto en que sus inversiones no son rentables y ahora llegan los teóricos monetarios modernos y te dicen, ya, pero es que es too big to fail. Es que esa pérdida no se puede asumir porque el impacto en el circuito económico total sería tan grande que supera, el impacto de la pérdida, supera el de rescate. Y entonces, fíjate si la pérdida es buena o mala. Si tenemos empresas que están en un proceso, hemos explicado que la pérdida está asociada a la expectativa de la gestión, ¿no? Que hay pérdidas reales de infraestructura y pérdidas que son pérdidas financieras, ¿no? Simplemente mala gestión o un mal cálculo de la expectativa. Y ahora tenemos elementos económicos y circuitos económicos que están en pérdidas constantes y en un proceso de mala gestión que no pueden reestructurarse ni quebrar porque son muy grandes para fallar y porque el impacto sería muy grande. Entonces, curiosamente, quitamos el elemento de corrección de la pérdida, que al fin y al cabo solo es un cambio de titular de gestión, ¿no? Y por supuesto, una pérdida de activos financieros que duele, que si una persona real tiene 30.000 euros en un banco, pierde y los ha perdido, duele muchísimo. Pero es pérdida financiera, no pierde la propiedad que tiene real, no te quitan. Entonces, el problema es, no te quitan el coche que hablábamos de la familia, que es un elemento real, ¿no? El problema es, si quitamos el factor de asumir la pérdida y el cambio de estructura y el cambio de gestión, si interrumpimos ese círculo, ese circuito, ¿no? Y perpetuamos la mala gestión, ¿qué efecto tiene en la economía real y en el circuito, aunque estemos evitando un fallo a corto plazo muy doloroso? ¿Tiene un efecto nocivo o uno positivo? Es decir, si yo me evito caerme y nunca desarrollo el equilibrio a un bebé, Claro, tiene un a claro, la larga es negativo. pero a corto plazo no se raspa la rodilla, ni voy a urgencias porque se ha dado un golpe. Bueno, Y sí. digo, no, 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 no puedes correr porque te puedes hacer daño. Pero a largo plazo, entonces, ¿la pérdida es siempre negativa o tiene un elemento corrector y una vez que se ha producido una inversión real, ¿no? Es necesaria esa reestructuración. Es la cosa que quería dejar hoy abierta. Entonces, siempre vemos la pérdida como algo negativo y sí, la pérdida real, la desestructuración de procesos productivos, la desestructuración de procesos sociales, ¿no? Cuando se descompone una sociedad, como pasó en la caída soviética, ahí la pérdida es nefasta. Cuando una empresa deja ruinas industriales, es nefasto. Pero que no tiene que ver con la superación, porque, por ejemplo, una ciudad como Detroit es fruto de la pérdida o es fruto de la mala gestión, porque la mayor parte de las infraestructuras de Detroit que están abandonadas están amortizadas, ¿no? Pero Claro, no ha claro. podido haber continuidad industrial por falta de corrección y por falta de generar un circuito económico productivo. Es decir, en Detroit, los tenedores finales son los que tienen pérdidas. Pero si se mira el histórico de la ciudad, los que hicieron la inversión tuvieron retornos suficientes para amortizar la infraestructura. Hay Sin que embargo, decir, no, no, financieramente es rentable el proceso de degradación de Detroit, pero realmente es desastroso. a mí siempre me gusta hacer introducciones para que Mm. la gente bueno, se sitúe. Que pongan ciudad de Detroit, algunas imágenes en Google Maps, perdón, en el buscador de imágenes de Google, porque se ha convertido en una auténtica ciudad fantasma y abandonada porque ha caído
Digo, porque a lo mejor estás dando por Claro, claro. supuesto que la gente sabe lo que ha pasado en Detroit y no tiene por qué. Detroit ha pasado de ser una ciudad superindustrial, la meca de la, bueno, de la producción de automóviles a nada, a nada. Es una ciudad fantasma, literalmente, es una cosa tremenda. Oye, pero aprovecho este inciso para dar paso al último tema que tocaba, que era aquello Por de supuesto. economía, vamos a titularlo así, economía real versus economía ideológica o buenista, ¿no? Claro, este es el punto importante. Fíjate tú que está muy bien metido. Porque fíjate, si miramos el histórico, la destrucción económica de Detroit es rentable. Ujú. Es decir, el Estado norteamericano ha subsidiado a la General Motors hasta el paroxismo, se ha hecho todo lo que se ha podido por mantener la dinámica industrial de esa región y financieramente no lo era y ha pasado de ser una ciudad de 2 millones de habitantes con una renta altísima a una colección de ruinas y de edificios abandonados, ¿no? Pero financieramente es una decisión absolutamente viable. Entonces, pasando de la economía financiera y pasando, si uno ve eso, dice exactamente, no vemos que hay una separación. Porque ¿qué diferencia hay entre la destrucción en cámara lenta de Detroit y el canal de Kiel? Al fin y al cabo, los dos son mala gestión. Porque si una ciudad tiene el poder industrial de Detroit y mediante malas decisiones políticas y económicas acaba en la ruina, evidentemente hay una negligencia. Evidentemente al niño no se le permite correr y el niño se acaba rompiendo, el niño acaba atrofiado, como acabó Detroit, ¿no? Ujú. Ahora te pediría que dejásemos Rusia y los Estados Unidos y nos centrásemos un poquito más en Vamos algo, hacia donde ¿cómo vamos. se llama? Economía, Bruselas y sus sí. magníficas leyes. Ahora vamos a la economía al problema de la economía ideológica. El problema de la economía ideológica, que es lo que estamos hablando, es un sector muy afectado, ¿no? Por ejemplo, hemos expuesto esto y ahora exponemos otra cosa. Ahora mismo hay una campaña de terror contra el campo por motivos ideológicos en la Unión Europea, porque porque en los foros de decisión se ha tomado el punto de que estamos en una crisis ambiental real, existente, incuestionable. Esto es una cosa incuestionable, ¿no? Y aparte, no solo estamos en una crisis ambiental, que a lo mejor no teníamos ni por qué cuestionarlo, sino que solo hay una respuesta política, una respuesta mediática. Y una parte de esa respuesta mediática es la privación de las proteínas y la seguridad alimentaria de los ciudadanos europeos. Y hay un sector real que produce, o sea, el sector agroalimentario más seguro y más productivo del mundo, que es el europeo, el cual está cargado de regulaciones burocráticas, de regulaciones técnicas, ¿no? De requisitos. O sea, el nivel de control y el nivel de intervención sobre la agricultura es fascinante, ¿no? Que aparte es una economía, una agricultura dependiente de las subvenciones de Bruselas, con lo cual es un sector cooptado, no tiene opción, es un sector intervenido y subvencionado, ¿no? Porque todo esto es porque hay un auténtico interés en la seguridad alimentaria y en la salud del planeta. Porque la salud del planeta es lo más importante, porque los europarlamentarios del Grupo Socialista y del Grupo Popular son personas ambientalistas, concienciadas, que en conciencia promulgan leyes para su objetivo final, que es la crisis ambiental, salvo por un pequeño punto. Cuando hacen leyes de restauración de la naturaleza y destruyen infraestructuras que permiten el regadío, deterioran comunidades rurales, frenan la actividad económica de los ganaderos y la actividad real, la que nos permite comer a todos, ¿no? Curiosamente, también subvencionan el establecimiento de macroplantaciones en países en regulación donde el ecocidio es brutal y encima de todo se genera un impacto en la salud de las poblaciones introduciendo productos sin control fitosanitario brutal. Entonces, es ¿Quieres curioso. decir que hacen esas barbaridades? Bueno, si uno va No a un sé, no. supermercado, puede Son encontrar gente muy productos, concienciada con el medio ambiente. pero concienciada muy con el medio ambiente aquí. Sí, En sí. Senegal no. Es decir, hay europarlamentarios que son fundamentalistas ecológicos en Europa, antiagricultura, que luego están asociados con grandes productores hortofrutícolas que producen desastres ambientales en países del tercer mundo. Entonces, hablan de gorros de aluminio, pero
poníamos el ejemplo en el previo, ¿no? Bueno, yo Pongamos he que oído hablar de que buena parte de la importación de naranjas de la Unión Europea está en manos de capital holandés. sí, Y en Holanda no he visto ni un naranjo, ni creo que lo pueda haber. sí, pero los mismos, el mismo conglomerado económico-político holandés que le declaró la guerra a sus propios agricultores hasta el punto de llevar a la compra forzosa de granjas porque las emisiones de nitrógeno, la contaminación del nitrógeno agropecuario era intolerable. En los mismos que introducen naranjas con unos niveles de pesticidas y con un proceso de agricultura que está destruyendo gran parte de las tierras fértiles africanas. Es muy Bueno, pero curioso, están en África, hombre. pero la crisis global es planetaria. Pero poníamos un ejemplo de ¿por qué es un problema esto? No hay problema, es decir, ser malvado no tiene problema. Ser avaricioso no tiene problema. El problema es el siguiente. Ahora pensemos que estamos en un bar, ¿no? Y a ver si podemos abrir alguna, aunque nuestros oyentes están en una sintonía parecida, pero a ver si de nuestros censores que los tenemos, que nos escuchan para censurarnos y neutralizarnos, abrimos uno. Vamos a pedir uno. Y de los ideologizados. Ahora tenemos una persona malvada, religiosa, contenida, una persona que cree en la virtud, ¿no? Pero se lo cree de verdad. Es decir, que da siempre discursos contra los vicios, que es una persona pía, piadosa, y estamos. Y yo pido un Aquarius, Ricardo pide una cerveza, y a esa persona le pedimos una cerveza. Y esa persona dice, no, una cerveza no, porque lleva el pecado, y es una persona con una construcción fuerte, alejada de los placeres terrenales. Mi disfrute se produce mediante la contemplación, la oración. Yo no necesito ese tipo. Vale. Y ahora sale de aquí, nos despedimos de él y se va con otras dos personas que conocemos y se mete una raya de coca. Y vuelve y nos aturra con la contrición, con la moderación. A Ricardo le dice que los problemas que va a traer la cerveza, el azúcar, lo malo que es, que malo soy, qué personas más horribles, no te dais cuenta lo que estáis haciendo a vuestro cuerpo. Y otra vez se va y ahora se mete algo mucho peor. Esa persona no es una persona piadosa, es una persona sociopática, hipócrita. Es decir, una persona que tiene un valor auténtico en todas las facetas de su vida, mantiene su acción con su discurso. Entonces, el problema de esta economía ideológica que estamos hablando es, para el agricultor europeo, regulación, proscripción, persecución y culpabilización. Pero a la hora de los negocios extracomunitarios, el criterio contable, como hemos hablado de los factores no medibles, es el importante. Es decir, ¿qué es más barato, una naranja sudafricana o un arroz vietnamita o arroz extremeño? El vietnamita contablemente es más barato. ¿Pero por qué es más barato? ¿Tienen regulaciones fitosanitarias? ¿Tienen fundamentalistas de restauración de la naturaleza? No, no lo tienen. Entonces, si tú eres un sociópata, ideologizado, persecutor de un sector productivo vital, ¿cómo es que permites y fomentas el ecocidio y la vulneración de la seguridad alimentaria en otra parte donde se producen beneficios contables, pero está fuera de tu control político? Entonces, si no hay o hay un plan muy perverso, o esas personas son unos sociópatas. Y ahí venimos al final del programa, es decir, el relativismo moral, el todo vale, la dialectiquera, nos trae a problemas como estos, nos trae a personas que en un aspecto político, con un terminal mediático y unos grupos de opinión moderada, tienen un valor que defienden, ¿no? Como absoluto, con esa masa creada, y luego, en otros escenarios, son lo contrario, y al final pueden hacer eso porque no tienen valores, porque como estábamos diciendo, es decir, como estábamos diciendo, la economía tiene que tener fines superiores. La existencia tiene que tener fines superiores. Nuestros antepasados no eran estúpidos. Es decir, le daban un fin, fuera real, científico o no, a la existencia, para darle una forma.
para conseguir un rédito superior, ¿no? No eran económicos, no eran científicos, pero entendían que existía un retorno. Sin embargo, nosotros estamos en un momento económico y en un momento cultural y social de sinrazón, donde personas son absolutamente fundamentalistas, hasta el punto de ser antieconómicos, irracionales e incluso sádicos con colectivos económicos y con colectivos productivos, y luego esas mismas personas son absolutamente ávaros, absolutamente laxos con otros colectivos, con lo cual esas personas no tienen principios, porque esto no estaba en el off the record, pero una persona como el juez Frollo del jorobado de Notre Dame, por hablar una figura conocida, es una persona sádica, es una persona, pero es una persona que tiene los valores tan interiorizados que la crueldad no le pesa, porque cree que tiene la razón absoluta, ¿no? Pero estas son personas que se comportan como el juez Frollo o como cualquier fanático No, inquisidor, ¿no? no he visto la película, ¿eh? No, No por sé el lo que libro es. también vale igual, el juez Frollo, un juez brutal, un juez incorruptible, ¿no? Ujú. Un juez con unos preceptos religiosos inquebrantables, ¿no? O cualquier, pero estos son personas que son, para una parte, tienen esos valores que predican como propios, pero para otra parte tienen los valores, o sea, esta gente son eh, el juez Frollo por la mañana y la regente del burdel por la noche. Y eso no puede ser. Uno puede ser el juez Frollo o Madame Chen, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Y eso solo viene del relativismo moral. Que no, Sí, o sí. sea, no hay que tener una moral cerrada, no hay que tener una moral no, la moral no es retrógrada, es decir, simplemente la coherencia en lo que se expone y se hace, no es retrógrado. O sea, uno puede tener unos valores muy tolerantes, muy liberales. Uno puede tener unos valores muy desestructurados y ser precisamente una persona ambiciosa. O sea, había un tío en la televisión que decía, a mí solo me mueve el dinero, yo soy un mercenario. Un tío coherente, Sí, sí. pero no aturraba a nadie con moralina. Lo que uno no puede tener es preceptos morales con planes políticos y sociales y luego una falta de valor que haría escandalizarse a cualquier banquero. Entonces, lo que estamos diciendo con todo esto es, la economía tiene un fin. La existencia humana, incluso el progreso, incluso los procesos financieros, de contabilidad, tienen un fin. Una sociedad sin un fin no tiene sentido. Es decir, puede ser cualquiera. Y por último, unos políticos que no tienen ningún mecanismo de control y que son fanáticos predicadores, por un lado, y luego los mayores pecadores de sus propios preceptos, son unas personas que no importa lo ideologizado que se esté, lo asumido que se esté, o sea, tienes que darte cuenta que es un ídolo de barro. O sea, tú no puedes criticar a las personas con una moral que consideras errónea, que son rectas en su moral, y seguir a un tipo que ni siquiera es recto en lo que te predica. Claro, Porque claro. es que eso no, o sea, tú dices, ¿qué malos son? Vale, pero son coherentes con su planteamiento. Aquí estamos gobernados por un grupo de personas que, según el espacio que estén, tienen una visión y un comportamiento distinto. Y eso parte del relativismo moral. Es decir, y claro, pero porque cuando nosotros decimos relativismo moral parece que queremos volver a la moral de las Ursulinas, al regazo. Sí, sí, parece, cuando uno habla de moral, parece que habla una moral, no, nosotros hablamos de coherencia intelectual en la acción. Y las personas pueden equivocarse, pueden verse vencidas por, incluso planteándose sus propios retos morales, sus propias líneas, pueden verse superadas por, no sé, iba a decir, no quiero decir tentación porque suena todo muy religioso, ¿no? Pero se pueden ver vencidas Por los cantos de sirena, por los impulsos. Es decir, una impulsos. persona puede no autocontrolarse. Una persona puede verse vencida por la avaricia y aceptar dinero a cambio de traicionar un principio, puede romper la dieta, puede romper... Sí, eso puede pasar, ¿no? Una persona puede traicionar el trabajo, puede traicionar... Sí, pero la cuestión es que de todas las acciones que desarrolle y su discurso político, personal, tiene que mantener una coherencia. Y si
si hay disonancia entre una acción y otra, y hay moralina para unos, cancha ancha para otros, eso no es moral. Y eso es más criticable que el resto de las cuestiones. Es decir, tenemos que recobrar la coherencia en el actuar público y personal, entendiendo que las personas pueden elegir el camino que quieran, pero con coherencia. Pero es que algunos no te lo admitirán. Yo te explico por qué. Porque han dicho, la economía, ¿qué digo la economía? La moral, el moral, ¿le suena lo de moral? ¿Le suena eso? A lo de la beata que ve pecado en que dos novios vayan de la mano y cosas de este estilo, es típico que se ve en las películas, aquellas las guindillas del camino de Delibes y tal, que está, Historia de la tentación. Ay, tendrías que cerrar este episodio con la musiquilla de Historia de la frivolidad. no sé cuál es, pero ¿No bueno, sabes luego me cuál lo es? dices, luego Luego me te lo lo paso y mandas. lo puedes. Es maravilloso. O sea, hay gente que piensa que cuando hablamos de moral, hablamos como las hermanas puritanas de Historia de la frivolidad. Pero yo lo que quería ir Perdón. es que en el corazón, bueno, en la conciencia moral hay horror vacui, o sea, si hay un vacío se llena. Ujú. Y se ha sustituido con el remordimiento. Ahora hay una cosa que tiene, ¿cómo era? Ansiedad ecológica o algo Sí, así. Em, como la hay gente, culpa. hay gente que no, bueno, que no mira ya el largo de las faldas, pero sí que mira si reciclas o no reciclas y se escandaliza porque has tirado un plástico y es capaz de recoger un plastiquito de nada y andar 100 metros para tirarlo en el recipiente adecuado. Y es, digamos, que una nueva moral se ha colado y siguen habiendo los mismos fariseos, el mismo fariseísmo, la misma escrupulosidad, la misma hipocresía, pero ha cambiado a una cosa que dices, bueno, pues muy Claro, bien. pero la gracia de eso es, hay personas que se lo creen. Hay personas Es que se lo que creen sienten la y crisis lo viven ambiental, que tienen ansiedad intensamente. ambiental, pero su líder político, mediático, ecológico, ese es una persona que tiene otro fin. Es Ya, decir, ya. igual que antes había personas que hablaban de la virtud, el pecado, la contención sexual, y luego tenían 12 prostitutas en la sede episcopal, Sí, claro. mientras hacían a la gente sentirse culpable por cualquier. Pues ahora estamos en lo mismo, es decir, estamos en un grupo de personas que tienen la redención, el pecado original, pero luego no son coherentes. Pero el problema eso viene por la falta de moral, no de moralina, y de solidez en la construcción intelectual. El problema es, el problema es que antes el que tenía 12 prostitutas y luego atronaba a la población, lo hacía con una población ignorante y letrada, que con unas claves muy sencillas. El problema es que ahora tenemos una población, no sé si ilustrada, pero instruida, que es incapaz de pasar al siguiente estadio político y exigir que no pasa nada, es decir, como sociedad nos equivocamos y estamos No, no, contaminando y tenemos yo que tener un proceso de verdad de transición hacia métodos menos destructivos, pero no por personas que son absolutamente dialécticos y absolutamente moralmente inconsistentes y no por medio de la culpa y el pecado. sí, Esto no sí, es una religión. pues estamos en ello. Es una religión sustitutoria. Oye, y yo voy a intentar acabar ya, porque yo creo que ya ha durado Sí, ya bastante hemos esto, lleva planteado una todo lo que hora. teníamos que plantear, ya hemos Pero antes dejado que claro. Dile, dale, quisiera dale. que voy a acabar mal, porque voy a acabar, quitándote la razón en una cosa. La sociedad de hoy día no es más, ¿cómo has dicho? Instruida y educada. No, yo soy instruida, educada no te puedo decir. Instruida, no está más instruida, está saturada de información y la información le llega con un previo filtro, con lo cual, ¿tú crees que en los colegios sale la gente hoy más instruida que antes? No, no. Yo te Simplemente yo no tienen estoy más, diciendo. más cantidad de información, pero yo no creo que esté más A instruida. ver, ese es el punto. No creo que esta sea la generación más instruida de la historia, ¿no? Pero una persona actual, con todo lo que hablamos, está más instruida que un campesino del siglo XII. La calidad de lo poco conocimiento que tenía un campesino del siglo XII puede que fuera superior a la que tiene un adolescente de hoy, sí, pero era menos. Pero
es verdad que por los niveles educacionales la sociedad ha tendido a instruirse más. Ahora, hay un punto, y eso lo hemos hablado en muchos programas que no se sabe por qué, en que si había una sociedad más educada, la educación y la instrucción iban subiendo por décadas, pero ahora está bajando el coeficiente intelectual, la instrucción se mantiene, incluso aumenta, pero la educación, es decir, está bajando. Y no hay una explicación de por qué. Es decir, las personas son mucho más instruidas, pero son mucho menos educadas. Social, cultural y filosófica y políticamente. Entonces, la instrucción sube y no para de subir en el planeta, pero la educación, que es la visión integral y la estructura integral y la integración integral del conocimiento como herramienta, no para de bajar. Entonces, la instrucción sí está en aumento, pero la educación no. Y porque, como hablábamos de la economía, no es mecánico, más instrucción no lleva más educación. Pero por ese vaciamiento que hemos hablado, es decir, esa cosa tan horrible de la moral, de los fijos, de los límites, sí tiene un efecto. No estamos pidiendo un corsé asfixiante, pero es como decía la vida de Brian, no es un problema de su lucha contra, un problema de su lucha contra la realidad, ¿no? Hay un grupo de gente empeñada en luchar contra la realidad. Es decir, una guía para que un árbol crezca no es lo mismo que un corsé. Y decir que un árbol necesita una guía para crecer, ¿no? Un arbolito que hay que ponerle Sí, sí. un... No es pedir un corsé que te asfixie. Y decir que ciertas cosas necesitan una guía para desarrollarse, límites, barreras y estructuras de contención, no es defender un modelo autoritario cerrado. Entonces, estamos en una confusión de conceptos que parece, pues oye, parece absurdo. Y pedir coherencia personal a los que ejercita la política pública, pedir coherencia personal en muchos ejercicios de la actividad profesional, de la actividad mediática, no es pedir una Ursulina vigilando constantemente el largo de las faldas. Entonces, estamos en un punto donde personas carentes de virtud, de la mínima virtud necesaria para ejercer, ejercen. Y si dice uno algo, parece que es aquí las hermanas puritanas pidiendo el retorno de, no, o sea, es un mínimo necesario. Entonces, no sé, yo no puedo explicarte, no tengo una teoría racional ni completa de por qué la educación cae mientras la instrucción sube. Pues lo pensamos y lo dejamos para otro programa. Y ahora sí que cortamos. Si os ha gustado, qué bestia soy, lo he cortado de un hachazo. Dale, Si dale. si os ha gustado, poned un me gusta y podéis hacer comentarios en iVoox, en YouTube, en primumgradus@gmail.com y en el... Ostras, no tengo aquí el número de teléfono, pero luego lo pondré. Lo editaré y pondré el número al final para que mandéis una nota de voz por WhatsApp. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Poned un me gusta si os ha gustado. Por eso me Hasta gusta. Y pronto. recordad una cosa, la instrucción te la dan, la educación la creas tú. Pues nada, pues ahí queda esto.